Vamos a hacer exégesis, hermanos, de este pasaje, aunque son 3 versículos. Yo quiero que mantenga su Biblia abierta. Hebreos, capítulo 2. Solo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a hacer una breve exégesis de este pasaje, hermano, de estos 4 versículos. Ahora, ¿por qué? Usted mira, hermano Víctor, ¿y por qué este versículo lo quiere enseñar? Lo quiero enseñar no porque yo lo sé, no, sino porque Dios me lo puso en mi corazón, enseñar, hermano, estos versículos como una base que usted tenga, porque muchas personas enseñan que este versículo dice que la salvación hay que cuidarla, o que la salvación hay que mantenerla, lo que decía Gustavo, ¿verdad? Hay que luchar, ¿verdad? Hay gente metida, hermano, en ese dilema fuerte. Entonces yo quiero que hermana Angelita, ¿verdad? Anabel, Silvia, hermana Margarita, hermana Glenda, ¿verdad? Ricardo tengan una base, hermano, una base para poder hablar, pues, ¿verdad? Verdades bíblicas. Esta semana un hermano me contaba ayer que tuvo una experiencia con los señores de aquí, los mormones, y los puso en jaque. Los puso, dije, como hermanos, los encerró pues con la palabra de Dios. No dieron que decirla. No es que esté levantando a nadie el ego, pero hermanos, necesitamos estar preparados bíblicamente. Hermanos, les voy a pedir un favor, no vivamos de emociones. Amén. No vivamos de experiencia. Porque las emociones, hoy la gente se emocionó, la gente celebra una fiesta del país, aunque es más una fiesta más inmoral, porque imagínense cómo van las cachiporras, peladas, hermano. Hoy los homosexuales, hermano, imagínense los homosexuales que están en el puesto de las muchachas para que los homosexuales hoy, ellos son los que visten a los que van tocando, son los que visten a las cachiporras, son las que les ensayan. Imagínate hasta dónde hemos llegado, cómo los directores de las escuelas son tan inmorales que permiten esas cosas. No está bien. No sé, nosotros nos reímos, pero hermano, no está bien. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pues? Yo le dije a un hermano, mira, antes era bien serio, hombre. Desde el 2º grado comenzamos a desfilar todos hasta el 9º grado. Y yo en Chiramé que eran pero filas de gente, pues, desfilando en un orden. El himno se cantaba con respeto, ¿verdad? La oración se decía con un tremendo respeto, ¿verdad? Hoy no. Hoy lo que importa más es el selfie, el video, ¿verdad? La fama. Vamos a Hebreos 2. Dice, por tanto, dice el escritor acá, es necesario, véanlo por favor, que con más diligencia, vean la palabra diligencia, con prontitud, esa palabra diligencia quiere decir prontitud, atendamos, la palabra atender es un verbo, yo atiendo, tú atiendes, se atiende, atendamos las cosas que hemos oído, vean la palabra oído, subraya esa palabra oído, las cosas que hemos oído, dice el escritor acá, sagrado, no sea que nos deslicemos, vea la palabra ahí, deslizarse. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo juicio, justo castigo, justa retribución, ¿cómo? Hace una pregunta el escritor, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos? Dice aquí, ¿verdad? Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyen, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros apostólicos y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, este versículo, muchas personas lo dicen y lo enseñan, que este versículo habla que la salvación hay que cuidarla. Una pregunta les hago a ustedes, no me responda ahorita. ¿Será que la salvación hay que cuidarla? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que la salvación hay que cuidarla, hermanos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Nos vamos a ver qué quiere decir la Biblia, ¿verdad? Ahora, porque dice ahí, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Y he oído gente que le dice al otro, mire hermano, no descuide su salvación.
Yo puedo decir a alguien, mi hermano, no se descuide de crecer. Eso lo puedo yo a usted. No se descuide de crecer, hermano. No se descuide de santificarse cada día. No se descuide de madurar. No se descuide de crecer más en la obra. No se descuide de estar más involucrado en la obra. Eso se lo puedo decir a usted. Pero aquí pasa que hay que ver de qué está hablando aquí el escritor. Primeramente, hermano, Hebreos, hasta el día de ahora no se sabe quién lo escribió. Pero Dios lo permitió que se escribiera y estuviera escrito en el canon, en la Biblia misma. ¿Vean? Fue puesta en el libro de la Biblia. Este libro de Hebreo. Este Hebreo, hermano, fue escrito a una audiencia, o a una iglesia, perdón, quizás más, para que usted me entienda, a una iglesia de judíos, de creyentes judíos. En esa iglesia de judíos habían llegado diferentes generaciones que habían sido establecidos con los apóstoles. Oiga, esto es importante. Y usted cómo lo sabe. ¿Cómo es el versículo 4? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con ellos, los apóstoles. Y con señales. Las señales, hermano, eran las evidencias, eran las credenciales apostólicas. Aún las señales que Jesús hacía, esto es importante que lo sepa, eran las credenciales, eran las evidencias de que Jesucristo era el Mesías. En ciertas ocasiones le dijeron a Jesús, danos una señal para que te creamos. Y él le dijo, señal no se le ha dado a Israel, sino la señal de ¿quién? De Jonás, ¿verdad? Que así como estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jesús dijo esas palabras, ¿verdad? Entonces, ahora, escuchen esto por favor. Dice ahí, con señales y prodigios. Pablo fue alguien que, hermano, llegó a los pueblos, a las ciudades, a las naciones, a Grecia, a Corintios. No llegó solo con palabras, no solamente llegó con teoría. Él llegó con las señales, acompañaban a Pablo como evidencia que él era un apóstol. Era un apóstol, ¿verdad? Era un apóstol. Si hoy en día alguien dice, yo soy apóstol, me gustaría ver una señal. ¿Verdad? Que levante un muerto. Que resucite un muerto, ¿verdad? Que sane un ciego, hermano. Que vaya a los hospitales y ore por los enfermos de cáncer. Vaya a Rosales, vaya al Bloom y sana a la gente que está enferma. Vayan a Nefromed, a sanar a todos que están ahí de los riñones, ¿verdad? Enfermos, hermano. Si alguien se declara apóstol en estos días, pero las señales, los prodigios, los milagros, eran las señales, por favor escuchen todo, eran las señales de los apóstoles. Yo soy apóstol, decía alguien, él decía entonces, demostrámelo. ¿Cómo lo demostraba? Por los milagros. Por eso aquel Simón el mago, ¿verdad? Después de ser salvo, le dijo a Jesús, a los apóstoles, perdón, véndeme de eso que tienes. Entonces Pedro dijo, esto no se compra con dinero. Hermano, el evangelio de la prosperidad o la teología de la prosperidad enseña que para ser saneado debes de dar una ofrenda mensualmente o debes de vender tu casa, tu carro para que seas prosperado. La Biblia no dice eso, hermano. Entonces dice repartimiento del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, los apóstoles eran la única iglesia, lo único que podían poner las manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo como una señal, una evidencia de que eran apóstoles. Eso es importante que usted lo conozca. Ahora, el escritor de los Hebreos le escribe a unos cristianos judíos. Bueno, le escribe a diferentes generaciones. Uno que habían sido formados con los apóstoles y luego hombres que crecieron en la obra del Señor, y otras generaciones que crecieron, hermano, que no estaban interesados en la palabra de Dios. Yo quiero animarle, hermano, a usted. Usted tiene que estar interesado en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, ¿verdad? O sea, hay generaciones, hay iglesias, hermanos, que pasan cantando, pasan ahí haciendo drama. No estamos en contra de eso, haciendo conciertos, haciendo, hermano, todo tipo de actividad, activismo, ¿verdad? Pero la iglesia no está creciendo. No hablo de crecer numéricamente, sino hablo de un crecimiento, ¿cómo? Espiritual. Cuando un creyente va madurando espiritualmente, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿y qué más? Actuaba como niño. O sea, pero cuando yo fui viejo, dice Pablo, habla de la madurez espiritual, ya no hablé como niño, ya no pensé como niño, ahora soy diferente. O sea, Dios trata con nosotros en su crecimiento espiritual. Ahora, entonces, veamos, yo quiero que vea algo importante. Esta generación a la cual el escritor le escribe, eran gente, hermano, eran personas que no estaban interesadas en la palabra de Dios.
Eran gente que no estaba interesada en la palabra de Dios, ¿verdad? Era gente, yo quiero que vea por favor Hebreos 5 rápidamente ahí. Miren cómo eran esta gente. Esta fue otra generación. ¿Cómo es el versículo 11? Acerca de esto. Cuando dice acerca de esto, quiere decir acerca de algunas doctrinas básicas. Tenemos mucho que decir, decía aquí el escritor. Y difícil de explicar. Algunas cosas él las quería explicar, pero eran bastante difíciles de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano, esta gente eran tardos para oír. ¿Qué pastor? ¿Quién es la persona que es tarda para oír? ¿Alguien sabe qué es tarda para oír? ¿Qué es tarda para oír? ¿Alguien sabe? Tardos para oír, dice. Oír. Las personas que entienden lentamente. Ajá. Es una persona, hermano, que le cuesta aprender. Es una persona que le cuesta poner en su parte para entender más de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, después, digamos, estuvo en el culto, pero se va, cuando llega el día miércoles, se le olvidó de qué enseñé yo, hermano. Y pregunta, hermano, ¿de qué enseñé? Y no se acuerda. ¿Y de qué predicó? Por eso es importante que usted, hermano, siempre cargue un cuaderno, una agenda y apunte algunas cosas que le pueden servir. Una gente tarda por oír es aquella persona hermano, que no tiene capacidad de poder, hermano, almacenar o guardar las verdades de Dios. Eso es importante que usted lo sepa. Una gente tarda, lo contrario que es Santiago, seamos prontos para oír y tardos. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, ahora podemos meter esa idea en nuestra mente. Yo como creyente debo de ser listo para escuchar, ¿verdad? Y tengo que tener hay una palabra que dice hermano Carlos. ¿Cuál es, hermano Carlos, que usted dice? Retentivo, ¿verdad? Hay que tener mano retentivo, o sea, para aprender, ¿verdad? Algunos principios, unos versículos clave. Entonces esta gente no estaba interesada en la palabra de Dios. No estaba interesada. De repente que decía, hermano, la salvación se pierde. Amén, decían, ¿verdad? O de otro predicador, hermano, la persona se pierde. Amén, de otra vez, ¿verdad? O sea, no estaba seguro que estaba diciendo, creyendo, ¿verdad? Entonces, tardos para oír, porque habiéndose ya maestro, o sea, imagínense, esta gente se hubiera convertido en maestro, ¿verdad? Después de tanto tiempo, o sea, esta gente estuvo un buen tiempo en la iglesia, pero habían sido tardos para oír. No aprendían, no crecieran, hermano, en la palabra. ¿Qué más? De cuál tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis sido llegado a ser tales que no tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Mira, hermano, era gente inexperta en la palabra de Dios. Tenían tiempo de estar en la obra, pero no habían crecido en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, una gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios cree que todo es lo mismo. Cree que los mormones son hermanos, cree que los testigos de Jehová son hermanos, cree que la luz del mundo son hermanos, cree que los católicos son hermanos, o sea, cree que los católicos es lo mismo. No, hermano, no, por favor, no. Juan dice, si alguno viene con otra doctrina, ni le digáis bienvenido. Así dice la Biblia acá. Y lo recibáis, dice, amén, hermano, que usted puede defender, ¿verdad? Hable con ellos, diga, sentémonos, echémonos un café y platiquemos. Pero que se ustedes defiendan, no que ustedes de repente vean, pues sí, o sea, ya usted comienza a pensar cómo ellos piensan, no, ¿verdad? Uno tiene que tener discernimiento en la palabra de Dios. O sea, ahora, pero si usted lo dice Pablo a la iglesia, a esto se evita, hay que evitarlo mejor. Mira así, perdóneme, yo tengo a Cristo en mi vida, soy salvo, amén. Busque a los bolitos, a los homosexuales, a los travestis, a los impíos, yo búsquelo, pero ya soy salvo. Punto, ¿no? Eso pues usted puede decir. Entonces esta gente era tremenda. Quiero, hermanos, que vean algo importante. Estos hermanos eran salvos. Vea capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Miren cómo dice. Por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, ¿qué dice aquí el escritor? Miren, ustedes ya conocen las doctrinas principales, el arrepentimiento, la salvación, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, el rapto, ya lo conocen. Dice el escritor, ahora dice el escritor, vamos más allá, crezcamos, avancemos, no nos quedemos estancados, corramos, avancemos más, tenemos que conocer más de la palabra de Dios, tiene que haber un despertar, dice aquí el escritor.
Y el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, vemos ahí algo importante, esta gente un tiempo fueron iluminados con el evangelio, estaban en la oscuridad, luego el evangelio los alumbró, la verdad de Dios los alumbró. Solamente el evangelio puede alumbrar a un pecador, hermano. Solo el evangelio puede alumbrar a este país. Solo el evangelio puede traer libertad a este país, hermano. Sí, libertad no hay en este país, hermano. Libertad no hay en este país. Perdóname, libertad no hay. No hay libertad. Los hombres siguen en pecado, en adulterio, en fornicación, en su borrachera, robando, extorsionando. No hay libertad, hermano. La gente sigue esclava del pecado. Pero el evangelio trae libertad a los cautivos, hermano. Lo trae el evangelio. Yo lo he experimentado. Solamente la religión no. La religión lo que hace es, hermano, como apaciguar las cosas. No, el evangelio hace esto. Mire, destruye lo malo y construye lo bueno. Por eso dijo San Pablo, dijo Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra poder quiere decir, es una dinamita que se coloca en un edificio viejo, se destruye, porque ahí se va a construir un nuevo edificio. El evangelio es como es un poder que destruye lo malo y construye y hace nuevas criaturas, hermano. Entonces dice el versículo acá, versículo 4, que dice que ellos fueron iluminados. Mire, fueron iluminados y gustaron del don celestial. O quiere decir que ellos recibieron el don de la salvación, hermano. Ellos fueron salvos, lo gustaron, lo saborearon, lo digirieron, el don celestial. El don celestial aquí tiene que ver con la salvación, con la vida eterna, con el perdón de pecados, con la justificación. Esto ocurrió en ellos. Es lo que, hermano, es lo que pasó con usted hace muchos años. Usted era siendo pecador, siendo reo del infierno. Dios lo perdonó para siempre. Sí, hermano. Yo me siento feliz, hermano. Yo que he sido perdonado. He sido justificado. He sido redimido. Tengo paz en mi corazón, hermano. Soy libre. Créame. En Cristo Jesús. ¿Y qué más? Dice que fueron, hermanos, hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar a ellos. Pero cuando tú te salvas, usted se salva, hermano, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo viene a morar a usted. Dice la Biblia que nos dio las arras del Espíritu. Dice que fuimos sellados hasta el día de la redención. El Espíritu es la unción, el Espíritu es la arra, el Espíritu, hermano, es la morada misma de Dios morando en nosotros. Miren, nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, hermano. O sea, el don celestial, la salvación. ¿Qué más dice el versículo? Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra. Esto quiere decir que tuvieron buenos maestros, hombres de Dios que se pararon con la escritura. Hermano, estuvieron los apóstoles ahí enseñando. Estuvieron los misioneros enseñando. Estuvo Timoteo predicando en esa iglesia. Vaya más Timoteo. Estamos hablando de Timoteo, hermano. Y ahora Timoteo era como hablar del segundo Pablo. Si Timoteo fue alguien que Pablo confió en él. Lo formó. Alguien que, hermano, mire, Timoteo era aquel tipo, hermano, que cuando hablaba como que Pablo estaba hablando, pues. Estaba hablando verdades bíblicas, hermano. Esta iglesia tuvo unos buenos pastores bíblicos, hermano, mire. Y quiero decir una cosa, no quiero que piensen que lo digo por mí, pero es cuesta encontrar pastores bíblicos. No hay, hermano. Hoy lo que a la gente le cuentan son tonteras, hermano. ¿Sabe de qué iglesia que más se habla, hermano? De Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo y de Cristo. Hoy poco se habla de la verdad bíblica. A veces uno dice, hey, hermano, ¿y ustedes se reúnen? No, en X iglesia. Yo me quedo, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Por hermano, ustedes valoren la palabra de Dios. Valore, hermano. Que hermano, que
que su punto acá de atracción no sea el hombre, sea Jesús, sea la palabra. O sea, que pregúntate, ¿y a vos qué te motiva a ir a la iglesia, vos? Fíjate que a mí no me motiva ir el amor. No me motiva el culto, me motiva lo que dice. Porque es palabra de Dios, no diluida, es palabra de Dios. Esto que usted, hermano, esté escuchando, hay gente que la quisiera escuchar. ¿Y sabe por qué la escucha? Porque no hay una solidez bíblica. Y mire, ojo, no tengo aquí notas. No tengo notas aquí. Claro, alguna vez he enseñado este versículo, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, quiere decir que tuvieron buenos pastores bíblicos enseñándole y de los poderes del siglo venidero. ¿Sabe qué quiere decir eso? De obras milagrosas hechas por los apóstoles. O sea, esta gente vieron la gloria de Dios. Esta gente esta gente vio muertos caminando, ciegos viendo, mudos hablando. O sea, vieron milagros, hermano, que acompañaban a los creyentes. Ahora, escuchen esto, por favor. Vamos a ver los dos. Entonces dice el versículo 1, ¿verdad? Por tanto, es como que está advirtiendo, por tanto, vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Eran creyentes ellos? ¿Sí o no? Sí. Hermano, ¿eran creyentes? ¿Cómo me lo comprueba? Capítulo 6. ¿Otro capítulo cuál sería? Vamos a ver, quiero que ustedes, hermanos, sean... Vamos a ver los 13, rápidamente. Los 13. El versículo 18, ¿cómo dice? Orad por nosotros, dice, ¿verdad? Hermano, ¿de quién eran estas palabras? ¿Quién las usaba más antes estas palabras? Pablo. Aunque no puede asegurarse que era. No, tampoco no puedo asegurar. Algunos creen que fue Bernabé que lo escribió. Otros creen que fue Pablo. Otros creen que fue inventado Apolos. Conocía bastante aquel de la ley. Otros creen que fue Víctor Campos. Va, démosle ahí. Orar por nosotros mismos. Pablo usaba, pero aunque no era él, no se puede decir que era. ¿Y qué dice el versículo 22? Dice, ¿os rogamos qué? Hermanos, eran hermanos, ¿verdad? Eran hermanos. Vea el 13:7, como dice, acordados de vuestros pastores. Eran creyentes, hermano. Miren. ¿Y qué dice el capítulo 12, versículo 1? ¿Puesto los ojos en quién? Versículo 2. En Jesús. ¿Se le podría decir eso a un inconverso? Son las creyentes, ¿verdad? Correcto. O sea, solamente se puede a creyentes. Entonces, hermanos, eran creyentes. Entonces, el escritor al hebreo le escribe a creyentes acá. No era inconverso. Yo escuché un pastor muy famoso, un teólogo en la Biblia, lo respeto mucho, ya murió, ¿verdad, hermano? Él dijo una vez que Hebreos, capítulo 1 hasta el 6, no fue escrito para creyentes. Me quedé un poco así, ¿verdad? Y todos los pastores, amén, hermano. Hermano, perdónenme, no. Somos amigos, pero no comparto con usted. Así, sabe griego y hebreo, sabía, porque ya murió. Mi respeto, ¿verdad? Pero cuando encaja, no encaja, pues. Pero la carta fue escrita a creyentes. Ahora, veamos el versículo 2, ¿cómo dice? Por tanto, dice, es necesario. Esta palabra necesario, hermano, quiere decir, es importantísimo, es prioridad, es urgente, que con más diligencia atendamos. La palabra diligencia, ¿qué quiere decir? Con rapidez, con prontitud, sin esperar tiempo, o sea, correr, hermano, o sea, hacer lo más posible que se pueda. Es como a usted le diga, hermano, allá le están esperando, ¿verdad? Corra, apúrese, porque a usted le conviene. Usted sale espantado, va a hacer trabajo, dinero, comida, ¿verdad? Usted sale, hermano, allá porque le conviene, porque le ayuda mucho. Entonces dice que el escritor, atendamos. ¿Qué cosas había que atender diligentemente, con prontitud?
las cosas que hemos oído. La pregunta es, ¿qué cosas esta gente había oído? Hagámosle a la Biblia, hermano, hay que hacerle preguntas. ¿Qué cosas habían oído? ¿Qué habían oído? ¿Alguien sabe? Que Jesucristo había muerto en una cruz. Por el motivo, hermano, de que estos hermanitos, como no eran diligentes en la palabra, por hermano, yo no sé usted, hermano, cuánto tiempo usted agarra la Biblia en la semana. ¿Cuántos sermones usted lee, oye, bíblicos en la semana? Yo no sé, hermano. ¿Cuántos pasajes bíblicos lee en la semana? Yo no sé, hermano. Pero usted necesita estar escuchando palabra de Dios, hermano. Pero los buenos predicadores bíblicos. Usted necesita, hermano, leer la palabra de Dios. Mire, usted puede comenzar leyendo Romanos. Un buen libro, hermano. Romanos. Voy a leer Cantares. No, lea Romanos, hombre. Doctrina. Lea Juan, el Evangelio de Juan, léalo, hermano. Lea Gálatas. Vos lea Apocalipsis porque quiero conocer el futuro. No, hermano, lea libros que le van a ayudar. Mire, hay gente que dice, pastor, yo quiero conocer que él es Armagedón. Mire, si no eres salvo, lo vas a ver en vivo y a colores. Sí. Yo quiero, pastor, saber quién es el anticristo. No, mira, lo vas a conocer en la tribulación. Si no eres salvo, lo vas a conocer ahí, hombre. No te preocupes. Le das la mano a él. No lo saludas de mi parte. Sí. Pero hermano, hay gente que quiere andar buscando cosas bien fuertes. No, hermano, comience con lo básico. Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, el apóstol Pedro, las cartas, Juan, libros así como usted puede comenzar a leer Proverbios, lea Proverbios. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más, hermano? Dice, por tanto, con más diligencia atender. ¿Qué quiere decir atender, hermano? Atender. Hay que estar, hermano, lo más dispuesto a escuchar la voz de Dios. Atendamos. O sea, quiere decir, no tiene que dejarse usted de ser desatendido, hermano. Darle importancia, darle prioridad a lo que estamos oyendo. Dios me está hablando, debo de escucharlo a Él. Dios me está instruyendo, debo de escucharlo a Él, que sea el centro de mi vida. Hermano, mire, en su casa, agarre su familia. Yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago con mi familia aquí, hermano. Lo hago con mi familia. Yo me reúno con mi familia casi todos los días, oramos, hermano, leemos la palabra de Dios. ¿Lo hace usted, hermano, en su casa? ¿A veces? No, hermano, mire, agarre la Biblia, siéntese, hijo, venga, vamos a orar un momento, vamos a leer un pasaje. Mire, yo estoy hablando con mi familia las parábolas de Jesús. En Lucas y Mateo. ¿Y usted qué está haciendo en su casa, hermano? Hasta la mamá en el Facebook, hasta el hijo en el Facebook, hasta la hija en el Facebook, hasta el siguiente en el Facebook, todos están en el Facebook. Qué desorden, hermano, vivimos tiempos de desorden. Hermano, mire, si no lo hacemos, hermano, vamos a tener generaciones que no estarán interesadas en la palabra de Dios. Hay que estar ahí, hermano. Aunque sea cansado, véngase para el culto. Aunque sea a la hora de la predicación, pero véngase a escuchar, hermano. Aunque sea, hermano, rendido, enfermo, véngase a escuchar la palabra de Dios. Miren, las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído, hermano? Que Jesucristo era suficiente para la salvación. Que Jesucristo era suficiente para la salvación. Que era el camino, la verdad y la vida. Que ya no había otro mediador entre Dios y los hombres. Esas cosas ellas no habían oído. Que las obras no salvaban a nadie, que los sacrificios no eran para salvar a nadie. Eso es lo que habían oído ellos. Que Cristo había muerto, había resucitado y está vivo. Y que da vida eterna por la fe solamente. Y que la salvación se obtiene solo por la fe. Eso es, ellos habían oído, hermano. Lo que usted aquí está oyendo. Lo que está usted aquí oyendo, eso es, hermano. Ahora, el motivo era porque estos hermanos de esta iglesia habían llegado, hermanos, los judaizantes.
Los judaizantes era un grupo de judíos del judaísmo que habían entrado a la iglesia, habían llegado a la iglesia con la intención de corromper la doctrina bíblica. Y la iglesia le había permitido a estos hombres, hermano, subirse al púlpito y enseñar doctrinas falsas. Como cuáles eran, pastor. Le decían a la gente así, mira, le decían, es cierto, Cristo ya murió. ¿A cuándo de ustedes han dicho así? No es cierto, Jesús murió. ¿A cuándo de ustedes han dicho alguna vez? Sí, Jesús ha muerto. Muchos, ¿verdad? Pero le decían a ellos, vea, ustedes tienen que seguir siempre con la rutina que hacemos. Ustedes son judíos, ¿verdad? Sí, somos judíos. Entonces, ustedes no tienen que perder su enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Ustedes tienen, miren, ahí está el templo de Jerusalén. Ahí están los sacerdotes. Está el sumo sacerdote y los líderes espirituales. Y ustedes no se olviden de llevar siempre un animal al altar, al templo. Hay que circuncidarse. Acuérdense. Ustedes son 100% judíos. No pierdan sus tradiciones. Acuérdate, usted le estaba diciendo, mira, acordate. Lo bueno que estés ahí, pero acordate. Bautizar al niño cuando nazca. Acordate. ¿Cuántos de ustedes todavía le dicen a la persona, madrina? ¿Cuántos de ustedes? Padrino. Hermano, tenemos que rajar, hermano. Son tradiciones de hombres que no son bíblicas. Es que para que el pastor, porque mire, cuando digo padrino me da, pues padrino. No, hermano. ¿Ah? No, hermano. Bendito padrino. ¿Y usted cree que lo haga? ¿Usted cree que lo haga o es que pican las puras que le pican? ¿Y usted cree que lo haga? Vea, en las puras que le pican, ¿usted cree que le haga un billetillo ahí? Porque le digo padrino. Entonces, a esta gente le decían, mira, si vos sos judío, no te olvides que sos judío. Allá está el templo, allá están los sacerdotes, están los líderes espirituales. Siempre acordate de llevar una vez por año un animal siempre. Yo sé que estás en la iglesia ya, está bien, ¿verdad? Tenés un pastor, está bien, pero hasta la iglesia central, hasta la iglesia, el templo. Ahí está el sacerdote, está el sumo sacerdote. Lleva el animal, la ovejita, el macho cabrillo, para que sea degollado. Y los hermanos, para que tus pecados sean, o sea, dicen a la gente, mira, Cristo murió por vos, estamos de acuerdo. Pero vos tenés que llevar un animal para que el sacrificio se complete y tus pecados sean perdonados. Y los hermanos de la iglesia, de ese tiempo, ¿qué hacían? Llevaban, hermanos, siempre, mire, cada año un corderito al templo, para que fuera sacrificado. Ajá, o sea, hermano, les habían enseñado que la salvación era por fe, sí, ¿verdad? Pero también tenés que llevar un animal para que tu salvación sea completa. Mira, le dicen a la gente, Cristo hizo el 75%. Vos tenés que poner el 25% para que sea el 100%. Se lo explico de esa manera para que me lo entiendan, hermano. Ustedes no son, o sea, yo sé que ustedes son ovejitas, no son teólogos. De esa manera, o sea, y la gente que hacía, ¿verdad que sí? Y los líderes espirituales, esa gente que había entrado a la iglesia, se paraban en el púlpito, hermano. Es como que yo, ¿verdad? Digamos, aquí vinieron gente de otra iglesia, ¿verdad? De otro movimiento extraño, ¿verdad? Y yo les decía, hermano, ¿usted no puede predicar? O vayan donde Ricardo, ¿verdad? Donde Gustavo, ¿verdad? O de Cristian, o de hermana Ángela. Mire, hermana, está por la escuela que usted, ¿verdad? Pero al pastor hay que decirle que también hay que guardar el sábado. Hay que luchar, hermano. Y miren, y esta gente iba después dice Pablo que dice que volteaban de cabeza a casas enteras. Iban de casa en casa y decían, hermano, miren, Cristo, cierto, murió. Pero ustedes ni siquiera nunca lo vieron. Y es como puede hacer o no puede hacer. Los falsos maestros de la iglesia. Son bien claros para que le dicen. Leámoslo, hermano, como dice ahí. En voz alta, lean. Esta otra versión. Léanlo así. Tenemos que poner cuidadosa atención. Oigamos. Por tanto, lo que hemos escuchado, para que no nos caigamos. Porque el mensaje fue hablado a través de ángeles y firmes. Y cada violación y cada desobediencia ha sido castigada. Entonces, ¿cómo vamos a escapar, dice, del castigo? Dice,
Y si ignoramos tal grande salvación. Ajá. Ahora, esta es una versión diferente, ¿verdad? Ahora, pero miren el versículo ahí, el versículo 1. Atendamos las cosas que hemos oído. La pregunta es para iglesia, ¿qué habían oído ellos? ¿Qué me quiere decir? Ya lo dije hace rato. Que Cristo era suficiente. De hecho, hermano, el tema central de la carta a los hebreos es que Cristo es superior a todo. Ese es el tema. A los sacerdotes, al sacrificio, al templo, a la ley. Oiga, a la ley. Cristo es mayor que la ley. ¿Ve que lo dijo? Aquí dijo Jesús, hay alguien mayor que la ley. Tremendo, les pegó en la cara a los judíos. Pegó un revés a los judíos. Aquí hay alguien mayor que la ley. ¿Quién era? Jesucristo. Por en esta iglesia, aquí en esta iglesia no se habla de José Smith. Se habla de Jesús. Porque Jesús es el centro de todo. No nadie, no solamente Él, ¿verdad? Y el día que lo hagamos hasta Juan nos puede caer al cielo. No va a caer el fuego del cielo, hermano. Sí, de juicio, de broma. Puede caer maldición a nuestras casas, a nuestros hijos, enfermedades, pobreza, más de lo que estamos, ¿verdad? Si comenzamos a decir tonteras, ¿verdad?, que no están en la Biblia. Ahora, ¿qué más dice el versículo? Las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, pero ¿qué hacían los hermanos? Se habían deslizado. Pastores, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir deslizarse? Quiere decir, hermano, perder la dirección. El enfoque, perder la dirección. O sea, mi mirada estaba puesta en Cristo, pero de repente me enfoco en las obras, en los sacrificios. Esta gente tenía la fe puesta en Cristo, la mirada puesta en el Señor. Luego comienzan a mirar, ¿qué? Otra vez al templo. No vieron, los hacían ver al templo. Los hacían ver ¿a dónde? A las ovejas, a los corderos, a los machos cabrillos. Los hacían ver. Y que hacían los hermanitos, mi hermano, y ellos decían, bueno, tiene razón el hermanito. Él es judío también, él también es judío. Vamos a llevar un animal. Y miren, cada año llevaban un cordero o una paloma para que sus pecados fueran perdonados o limpiados. Sí. Si alguien no me escuchó, alguien ahí en medio, dejarlo, por lo menos no están haciendo algo malo. Sí. Y le digo yo, ¿cómo no voy a dejarle? Digo yo, si lo que están hablando es idolatría. Digo, sí. Esto no tienen una Biblia colgada en la caja, esto tienen tus obras colgadas en la caja. Sí. Sí. Hermano, yo no sé, hermano, ¿qué piensan ustedes de este versículo? ¿Será que la gente, hermano, evangélica ha perdido el enfoque de Jesús? Sí. Creyendo que sus obras son mejores que ellas. Y las obras las ponen por encima de las obras de Cristo. Hermano, no hay obra mayor que la obra de Cristo. Amén. Dejo que le quede claro a usted. Es suficiente, no hay más. Por ahí, allá le dicen en Hebreos 10, le dice, 10:26 dicen, ya no queda más sacrificio. Ya no hay. Cesó, terminó el sacrificio. ¿Cuál fue el último sacrificio? El de la cruz. Suficiente, único, ya no es más. Pero esta gente se ve ¿qué? Deslizado. Se vean desviado, se vean caído de la gracia. Caer de la gracia no quiere decir caer en pecado, significa desviarse de la verdad. Aparentemente ir en pos de Dios, pero con una falsa enseñanza. Creer que vamos en pos de Dios con una falsa doctrina. Creer que vamos en pos de Dios desviados, hermano. Hermano, tenga cuidado usted creyendo que a veces vamos en pos de Dios con maña. No, hermano, no es así. No es así. No sé qué nos deslizamos. ¿Será, hermano, será posible que un creyente pueda deslizarse? ¿Será que un pastor puede deslizar la iglesia? Sí. Un pastor puede corromper la iglesia, lo puede hacer. Un pastor puede desviar al pueblo, lo puede hacer, hermano. Y la gente como es sencilla, es humilde, ¿verdad? Un pastor puede tergiversar, manipular las escrituras. Es fácil hacerlo. Y puede dar su propia opinión, su propia interpretación, hermano. Por usted te alerta. Preocúpese por su crecimiento. Ame crecer, ¿verdad? Ame crecer. Hermano, que en poco tiempo, hermano, que usted crezca, pero en conocimiento y en vida espiritual. No sé que nos deslicemos. O sea, nos desviemos de la verdad. Esta gente que se ha desviado. Por eso en Hebreos 12 le dice, pues, aquí ahora entiendo por qué Hebreos 12 le dice, ¿verdad? Puesto los ojos, porque esta gente se había desviado.
Estaban adentro, pero desviados. Estaban adentro, pero desviados. Con una falsa doctrina, con una herejía, hermano. Tremenda. Creyendo que la salvación era por fe en Cristo, más los sacrificios del templo. Todavía estaba en el templo, porque el templo de Jerusalén fue destruido ¿cuándo? En el año 70. ¿Por quién fue? Tito, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Se refiere al templo que fue destruido, el templo de Jerusalén, en Israel, en Medio Oriente. Ahora, ¿qué más, hermano? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Hermano, los ángeles eran los mensajeros que traían verdades. Por ángeles fue firme, o sea, no fue movible. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hermanos, la desobediencia siempre trae consecuencias. Hermanos, la desobediencia a la palabra de Dios trae siempre consecuencias. Y mire, y créame, usted tendrá que pagar las consecuencias. Tarde o temprano. Algunos se las cobran rápido, ¿verdad? Otros hay que poner más tiempo. O sea, si yo estoy haciendo mal las cosas, yo voy a recibir justo juicio. No hablo del infierno aquí, hablo de disciplina. Es una cosa, en cierta ocasión, en cierta ocasión, le dijo Dios a David, vos lo hiciste en secreto. El pecado del adulterio. Te clavaste a la Bersabé. 5 minutos, ¿verdad? Fue todo tu momento de placer. Le embarazaste. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, porque lo dijo, y nadie se dio cuenta. Pasó un año y vos estuviste callado. Mandaste a matar a Urias, te quedaste callado. Como vos lo hiciste así, vos lo hiciste así en secreto, y nadie se dio cuenta hasta ahora. Dios dijo, yo permitiré que sea público tu pecado. Eso es terrible, hermano. Que digan, ¿verdad? Y va a la iglesia. Y lee la Biblia. Y pasa ahí. Y va ahí. Y va a ser, hermano, más cuando el pecado es público, que todo el mundo se da cuenta, hermano. Es difícil. Es duro, hermano. Yo conozco pastores que sus pecados han sido públicos, hermano. Bueno, hasta en internet, en televisión sale. Ojalá, hermano, que usted, hermano, ojalá que usted no va a estar haciendo cosas, hermano, así, ¿cómo es? En secreto. Bajo de agua. Que ya la hice, nadie me dio cuenta, hermano. Las cosas saldrán a público. ¿Para qué? Porque Dios le va a restaurar las cosas en su cara. Y ¿sabe qué? Enfrente a la gente. Y la gente, y lo hará para que la gente, lo hará para que usted respete a él. Mira cómo es de injusto, ¿verdad? Mira cómo es de aquí, o sea, la gente, hermano. Hermano, quiero una cosa. ¿Y sabe qué dijo Dios a David? No te voy a castigar, le dijo, por lo que hiciste. No te voy a castigar por lo que hiciste. Te voy a castigar. ¿Por qué lo castigó Dios a David, hermano? Porque los impíos se burlaban de mí. ¿Sabes qué son los impíos? Ve el varón conforme al corazón de Dios. Terrible, hermano. Es como que digan, ve, pastor, hermano. Le encontraron en tal cosa. Ve el hermanito, ¿verdad? Que canta. Toca, qué bonito toca, pero mira cómo enseña. Mira cómo disipula. Y aquí o sea público. Y todo va a andar. Y Dios va a permitir que aquel pecado ande de boca en boca. Yo te digo, tengan cuidado con las redes sociales, hermano. Tengan cuidado, hermano. Alguien puede, hermano, atreverse a subir lo que usted escribe a Facebook. ¿Y qué va a hacer? No me da con la paja, no es que me lo hackean. Es mentira, hermano. Solo gente experta, ingenieros pueden hacer eso. Gente, hermano, gente que no es cristiano puede hacer. Y lo van a hacer, hermano. Y mire, y usted va a quedar, ¿sabe cómo? Ridiculizado. Aquí ninguno de ustedes puede hacer eso. Ya probé, ninguno de ustedes puede. Yo quería probar, alguien no puede, alguien probar, alguien no puede.
hackear cuentas, no pueden. Pero hay gente que se puede. Y miren, ¿sabes cómo se dice? Que los hackeen los suban a Facebook. Mira, el hermanito, el que canta. Mira qué pone. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano, tengan cuidado. El juicio caerá a cualquier momento. Va, vean versículo 2, ¿qué dice? Juicio. Va, vean versículo 2. Vean versículo 3. ¿Cómo es? Aquí, hermano, quiero que usted quiera conmigo aterricemos. ¿Cómo escaparemos? Vea la palabra ahí. Si la gente en el Antiguo Testamento, hermano, no escapó del juicio de Dios, no escapó de la disciplina del Señor. Si la gente que no valoró, aquí entra la palabra valorar. Si la gente no valora, vean por ejemplo, versículo 2, léanlo conmigo. No quiero que cierren su Biblia. Léanlo, por favor. ¿Cómo dice? Versículo 3, ¿cómo dice? ¿Cómo escapar? Una pregunta, ¿cómo escaparemos? Una pregunta, ¿cómo? Si la gente recibió en su momento disciplina, recibió juicio, no habla aquí del infierno, habla de disciplina, por no valorar. Por ejemplo, aquí quiero aterrizar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en cuanto a Israel? ¿Qué le dijo? Había unas serpientes tan pequeñitas, casi invisibles, que mordían a los judíos. Y dijo a Moisés, hazte una estatua de una serpiente de bronce. Eso tenía un significado. Ahora, escuchen esto. No voy a tener detalles por el tiempo. Hace una serpiente de bronce y le ponen alta. Y todo aquel que la vea, solo con ver la serpiente, van a ser salvados físicamente. Hubo gente, hermano, que solamente la vio y creyó. ¿Ya? La vio y creyó. Se creyó. ¿Va? Otros la vieron y dijeron, no creo que sea posible. Se la vieron y no confiaron. Fueron a las casas a hacerse fragmentos para curarse y se murieron. Como juicio, no creen. Entonces, hermano, el no creer, el no valorar lo que Dios ha dicho, el no valorar la palabra de Dios, trae juicio. Jóvenes solteros, si ustedes no valoran los mandamientos del Señor, van a ser enjuiciados. Amén. Jóvenes, si ustedes no toman en serio la palabra de Dios, no valoran lo que dice la Biblia, van a caer en juicio de parte de Dios. Y su pecado va a ser público. De repente se casó, vean, rápido, y a los días se divorció. O si no divorció, vive un infierno en el hogar. ¿Sabes por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Pero corriste. Te enamoraste en la carne con el amor eros, no con el amor ágape. Hay gente que está enamorada de los que están novios, a veces enamoran, pero con el amor eros. Pues no con el amor ágape, porque ni siquiera no lo tienen. Porque el amor ágape se consigue con los años. El amor eros es carnal, ¿verdad? Hoy te amo, ya no te amo, ese es el amor eros, se acaba. Pero cuando yo esté crecido en fe, el amor ágape crece, hermano, y se mantiene ahí. ¿Cuántos que tienen el amor ágape? ¿Cuántos que tienen el amor ágape? Agapeo. ¿El amor ágape de Dios? ¿Cuántos tiene aquí el amor filos? ¿Y el amor eros? ¿Amor con el amor eros? ¿Cuál es el amor eros? De pareja. ¿El filos? De familia. Entonces, ¿el ágape cuánto que lo tienen el ágape? No, ustedes no les hace falta mucho. No hace falta. No lo tienen todavía. Tienen a Dios, pero el amor no lo tienen todavía. Porque se requiere madurez, crecimiento. Ahora, sigamos. Ya voy a terminar porque no quiero que se desanimen. ¿Cómo escaparemos, dice aquí el escritor, si descuidamos una salvación tan grande? Aquí esta palabra descuidada quiere decir, hermanos, no darle el valor que se merece. Tiene que ver con no valorizar la obra de Cristo.
¿Cómo se llama su versión, hermano? Su versión. Lea su versión, por favor, como dice ahí. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si ignoramos esta salvación? Ignoramos, ¿verdad? Sí, la salvación que fue primeramente anunciada por el Señor. Ahora, esta gente estaba ignorando la salvación. ¿Cómo lo ignoraban? Haciendo obras. Haciendo sacrificios. Es como que usted diga, hermano Víctor, mire, hay que creer en Cristo para ser salvo. Amén, ¿verdad? Pero hay que también cumplir. Eso es ignorar. Eso no es darle... Hay una parte que dice que no valoramos. O sea, el no darle el valor que merece la obra de Cristo. ¿Cuál obra de Cristo? Que Cristo es suficiente. Ese es el valor, hermano. ¿Cómo escaparemos? Dice, si no valoramos. Una salvación tan grande. La pregunta es, ¿por qué es tan grande, hermanos? ¿Por qué es más grande que mis pecados? ¿Por qué es más grande que mis obras? ¿Por qué es más grande que la ley? ¿Por qué es más grande que el templo? ¿Por qué es más grande que cualquier, hermano, que cualquier obra que yo haga? Es mayor, aún es más grande que mi pecado. Sí. Sí. Por eso decía, ¿verdad? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Sí. Amén. Sí. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. La salvación de Cristo para nosotros está por encima de cualquier pecado. Por eso es que usted no la puede perder. Porque dice, es mayor. Dice que Claudia es tan grande, dice Claudia. Es más grande que el pecado que cometiste ayer. Es más grande que tu rebeldía. Es más grande que cualquier obra que usted haga para salvarse. Es más grande que tu bautismo. La gente dice, hermano, ya me bauticé, me siento más segura que eso. ¿Cómo? No, hermano. No, hermano. Hermano, estoy sirviendo, me siento más segura ahora. No, hermano. O eres alma o nunca has sido. Yo creo que Cristo es suficiente. Entonces dice el versículo, ¿cómo escapar? Hermano, es imposible escaparse de esa gran salvación porque estamos dentro de ella. Es imposible escaparse. Y es tan grande que tu pecado, que la iglesia, que la ley, que el templo, que todo es mayor. ¿Sabe por qué es mayor? Porque la salvación de quién es. Dice la Biblia en uno de los salmos, vea, la salvación es de Jehová. ¿Y qué dice después, hermano? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual fue anunciada, ¿por qué? Primeramente por el Señor. Y no fue confirmada por los que oyeron. O sea, los que fueron salvos. Qué lindo. Este versículo me interesaba explicarles hoy, hermano. Que Cristo es mayor que todo. Y que hermano, estamos dentro de una gran salvación tan grande. Misma dice que dice el versículo, tan grande. O sea, sin límite. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso aquel Pablo va, nadie nos puede separar porque es tan grande. Es tan grande, hermano. Vamos a cantar una última alabanza, hermano Gustavo, para que la hermana Prim recoja las ofrendas, hermanos. Vamos a pedir a la hermana Prim que recoja las ofrendas ahí. Hermanos, sigamos adelante aprendiendo la palabra del Señor.